Uno más. Ahí está. Bueno, bienvenidas alumnas, bienvenidos alumnos. Bueno, bienvenida profesora Andrea Rodríguez. Damos por comenzado este primer teórico, que lo podríamos llamar en realidad primer teórico, cuarta edición, porque les cuento que por suerte son tantos que hemos tenido que dividir el trabajo de Andrea en 4 clases, o sea que con esta cerramos. Sería la cuarta edición de esta primera clase teórica. Antes de darle la palabra a Andrea, les voy a hacer una invitación y, bueno, y 2 recomendaciones. Vamos por lo más importante, que es la invitación. Si entran a la página de la cátedra, van a encontrar en la pestaña Clases Teóricas un foro de discusión e intercambio para esta primer clase. Somos tantos que es probable que alguno se quede con dudas, con algún aporte que quiera hacer, con algún intercambio, cualquier cosa que necesiten. Recuerden, obviamente pregunten todo lo que puedan acá, pero recuerden que hay un foro de intercambio, que estaría bueno que entren, si tienen que hacer aportes, o si no, para ver qué dicen sus compañeros. Así que bueno, que los invitamos formalmente a que terminada esta clase, y por unos días más, va a quedar este foro de intercambio para que, bueno, le puedan preguntar a Andrea todo lo que necesiten. Y bueno, y dicho esto, voy a dar 2 recomendaciones chiquititas que tienen que ver con la reunión en sí. Les voy a pedir a todos que estén muteados. Veo que ya están bastante cancheros con esto. Esto no quiere decir que no pueden preguntar, intervenir, pregunten todo lo que quieran, pero por ahí para preguntar nos desmuteamos, preguntamos y nos volvemos a mutear, porque somos como 50 personas. Imagínense si hay un poquito de ruidito en cada casa, directamente no podemos escuchar lo que se puede decir. Los invitamos a participar y a preguntar todo lo que quieran, pero ordenadamente, directamente se desmutean. Y lo mismo con el chat. Tratemos de usar el chat por ahí no para empezar a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos. Si no, bueno, si es algo muy importante, quieren preguntar, ven que no tienen, por ejemplo, por ahí va a haber gente que no tiene micrófono y quiere preguntar algo por chat que consideren importante, utilícenlo, pero seamos inteligentes en el uso de los recursos. Bueno, no les quito más tiempo, y bueno, Andrea, empezás cuando quieras. Bueno, gracias, Leo. Leo Di Croce es el JTP, uno de los JTP de la cátedra, ¿sí? Está a cargo de una de las comisiones, porque él tan modesto no se presentó al mismo. Así que bueno, lo estoy presentando yo, gracias, Leo. Y voy a agregar a esta invitación que hizo Leo a participar en el foro de debate y de discusión de la clase 1, que no solamente son dudas o aportes, sino que se espera que se genere debate entre ustedes acerca de la temática y de las temáticas que se están tratando en este módulo 1. Y aprovecho para, además, volver a decirles lo que ya está expuesto en el campus. Las jornadas, las cursadas están organizadas por módulos. El módulo 1, que es el que están transitando en este momento, empezó la semana del 31 de agosto, con las clases prácticas, que son justamente los foros de las clases de trabajos prácticos, ¿sí? En esos foros hubo propuestas, y bueno, donde ustedes, la primera propuesta fue bucear las distintas páginas de los colegios de la universidad y la página de la Dirección General de Escuelas, ya que no se puede visitar la página de cada escuela, sino que visitan la página de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Educación de la provincia de Buenos Aires en general. O sea, no pueden bucear o no están las páginas de las escuelas a la vista. Pero bueno, que fue, les decía, esa primera acción propuesta, y también el trabajo práctico con una producción que se va a entregar en la semana del 21. Y este mismo módulo, dentro de este mismo módulo también está programada esta clase que vamos a llevar adelante hoy. Entonces, con esa misma lógica, están organizados los 2 módulos siguientes de la cursada de este cuatrimestre. Además, estén atentos porque por semana vamos a ir publicando otras actividades que van a ir completando los módulos, ¿sí?
Los módulos los pensamos por agrupamiento de contenidos, y bueno, como ustedes saben, de los contenidos se desprenden los temas que vamos a ir tratando en cada uno de estos espacios que les expliqué, y que, bueno, que ya ustedes estuvieron viendo en el campus. Bueno, entonces comienzo con la clase de hoy. El tema propuesto para hoy es este proyecto. Y ustedes tenían que leer dos textos. Un texto era es el de Frigeri Poggi, el análisis de la institución educativa, hilos para tejer proyectos, y tenían que leer el capítulo 1, un análisis de las instituciones educativas para un proyecto. Y el segundo texto era el de Bidz, Greenberg y Abreu, la educación de ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, y el capítulo que tenían que leer era el capítulo 6, y el título es ¿Cómo construimos una escuela mejor? Bien, ahora, ¿por qué piensan ustedes que tuvieron que leer estos textos? O sea, si el tema es proyecto, y en realidad las autoras están hablando de organizaciones institucionales, y que, bueno, están ponderando de algún modo este formato de planificación educativa, ¿por qué justamente estos dos textos? Bueno, en primer lugar, porque el texto de Frigeri Poggi, las autoras escribieron este texto en el año 1996. En el año 1996 estaba en vigencia la Ley Federal de Educación 24.195 de 1993. ¿Vieron? Cuando miro para el costado es porque tengo el machete, ¿sí? Después el resto no miro más el machete, sigo hablando, pero bueno, hay cosas que no puedo acordarme, tener todas en la memoria. Bueno, entonces les venía diciendo que las autoras escribieron este texto en 1996, y la ley vigente era la que ya nombré, la Ley Federal de Educación, y que se promulgó en 1993. Ustedes fíjense que las autoras también utilizan términos como eficiencia, eficientismo, ¿sí? Así como sí, dan cuenta que el proyecto es una forma eficiente de llevar la educación adelante. Además, obviamente, no solamente dicen esto, ellas hacen este planteo del desencuentro entre la educación y el proyecto, o la educación y la planificación. También hablan de esas teorías que no completan un proyecto, sino que se relacionan íntimamente con la misma práctica y con lo que significa las prácticas. Pero las autoras hablan con estos términos justamente porque responden a esa época, a la época de la transformación educativa, donde la educación se pensaba por competencias, ¿sí? Y donde, bueno, había una fuerte influencia relacionada con términos económicos que la educación tomó y se las apropió, ¿no? Y además, porque en esta época, justamente con la transformación, en tanto federal, había algo común, que eran los contenidos básicos comunes, y la descentralización en las distintas provincias, y se propuso fuertemente la elaboración de proyectos para la organización y la sistematización de la educación en general y de la educación en cada región, y a su vez de la educación en las escuelas, ¿sí? Por eso les decía que, bueno, por alguna razón se tomaban estos textos para empezar a hablar de proyectos, ¿sí? Antes de este momento, las planificaciones escolares no eran con el formato de proyectos, sino eran grandes planificaciones, extensas planificaciones, donde se volcaban un montón de datos que
hoy por hoy, que es lo que les voy a invitar a pensar a ustedes, cuáles serían esos datos convenientes para la elaboración de proyectos, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que así como nace el proyecto en este momento, el proyecto educativo, digo el proyecto genéricamente, ¿no es cierto? Y que estos proyectos se formulan de esta forma, la particularidad del proyecto es la verificación final en el diseño del proyecto de esos objetivos o intencionalidades que se proponen como a cumplir durante un tiempo determinado. Esa es la particularidad que distingue a esta forma de planificar la educación, ¿sí? La verificación de eso que se piensa de antemano, ¿sí? A priori de las prácticas, a priori de los procesos que se suceden, que, bueno, deben, ¿sí? Deben verificarse de algún modo o pensarse de antemano también cómo se van a verificar. Y ustedes, si ya transitaron observación y prácticas de la enseñanza 1 y tuvieron en sus manos la ficha de cátedra número 1, ustedes vieron que al final del proyecto que les solicitamos que ustedes elaboren, también hay un apartado que es la evaluación de aprendizajes, porque ustedes cuando formulan su propio proyecto de enseñanza bimestral, ese proyecto refiere a la enseñanza de la educación física durante un bimestre a esos alumnos y alumnas que les son asignados en los cursos y que de algún modo piensan que pueden llegar a verificar esto que pensaron de antemano para llevar adelante en estos procesos de enseñanza en las distintas clases de educación física. En este caso, en la escuela secundaria, ¿sí? Bueno, retomo entonces los textos. Y el segundo texto, que se escribió en el año 2012, en plena vigencia de la Ley de Educación Nacional 26.206, que se promulgó en el año 2006, la autora propone un cambio y un mejoramiento en la educación a partir de pensar, y ahí sí ella pone las autoras ponen en tensión dos posicionamientos de gestión, ¿sí? Un posicionamiento autoritario, ¿sí? Donde hay una sola cabeza que piensa y es la que propone y el resto organiza, si se quiere. Y después el otro modelo que las autoras hablan de equipo. Y allí también me quiero parar a pensar, o a pensarse ustedes, profesores y profesoras de educación física en las escuelas secundarias, en relación a esta organización de proyectos que ustedes ya estuvieron buceando, porque estuvieron viendo los idearios de las escuelas, pudieron leerlas, las de las 3 de la universidad, y también la idea así, filosófica, por decir, de la Dirección General de Cultura y Educación. Eso lo pudieron bucear, pudieron también intercambiar en los foros de las clases prácticas o de los trabajos prácticos, y a partir de allí, cómo cada uno de los establecimientos organiza y piensa la educación física, ya sea en proyectos o en programas. Y cómo eso llega a las escuelas. Bueno, esos programas, en realidad los programas fueron elaborados por los docentes, o sea, los docentes y las docentes de las escuelas pensaron esos programas de la dirección de las escuelas de la universidad, ¿no? Como les dije hoy, no tenemos acceso a las escuelas de la provincia, pero sí al marco normativo general. Bueno, y a partir de esos proyectos, cómo